Muy buenas noches, queridos dioses, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otro Hangout en vivo y en directo aquí en mi canal de Quantum Leap Televisión. Bienvenidos a todos que se unen a esta hora de la noche, un sábado, ya terminando el mes de mayo 30. Hoy un programa muy importante. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Este programa lo he titulado Engaños, banderas falsas, disturbios civiles, el estado profundo desata su furia. Una vez más, les quiero dar la bienvenida y antes de comenzar, pues quiero asegurarme que me están escuchando bien y que me den un me gusta y compartan este programa para que pues el resto de los amigos puedan ver este importante en vivo que voy a hacer hoy. Entonces, nos dan un me gusta y me escriben por favor que me están escuchando bien para ya iniciar este importante programa de hoy. Ok, saludos Manrique Núñez, Brian Valencia, Cirildo Ochlak dice hola JG, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenidos a todos. Ok, entonces sí me están escuchando bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar este programa, como les dije hoy, que he titulado principalmente engaños, banderas falsas, disturbios civiles y esto que conocemos como el estado profundo o el deep state, pues ahorita está desatado, está furioso y está largando, sacando, echando su furia contra nosotros. Bien, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, yo se los advertí hace un par de programas atrás, incluso en Facebook, hice un Facebook Live y les dije que se tienen que preparar para finales de septiembre y para octubre. Y esta preparación va a ser larga, ¿eh? Se tienen que preparar para 1 año y 4 meses. Y vuelvo a repetirlo, no estoy aquí para asustar a nadie, pero los que no están preparados, los que siguen en el engaño, van a sufrir mucho. Y se los voy a decir así directamente. No van a poder sobrevivir lo que se avecina. Y yo creo que va a ser antes de esa fecha. Ya lo estamos viendo y todo esto va a comenzar en los Estados Unidos. Recuerden que los Estados Unidos fue elegido con un propósito cuando se inicia como ya un país independiente de Inglaterra o Gran Bretaña. Entonces, lo que se ha venido preparando es la total destrucción de Estados Unidos. Ya tuvo su tiempo, ahora viene el tiempo de otra cosa. Y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Estamos viendo disturbios en Nueva York, en Chicago, en Filadelfia, en Los Ángeles, en Minneapolis, en Salt Lake City. Y qué coincidencia que estos estados tienen alcaldes y gobernantes o gobernadores del Partido Comunista, Leninista, traicionero, demócrata. Pues comencemos con Minneapolis, donde todo esto arrancó. En la ciudad de Minneapolis, su alcalde es el señor Jacobo Frey o Jacob Frey, demócrata del Partido Democrático. La ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, demócrata. Chicago, esa alcaldesa ya pues está más loca que una cabra encerrada en una jaula. Lori Lightfoot, demócrata. Filadelfia tenemos a Jim Kenney, demócrata. Los Ángeles, Eric Garcetti, demócrata.
Salt Lake City tenemos a la alcaldesa Erin Mendenhall, demócrata. El gobernador de California es el señor Gavin Newsom, quien pues ha dicho unas barbaridades, este gobernador, un 100% miembro del Estado Profundo. Tenemos el gobernador de Nueva York, el señor Andrew Cuomo, quien el otro día, hace un par de días, colgaron una valla gigantesca en un puente. Decía, Cuomo, mataste a mi madre. Y eso tiene serias implicaciones, porque el gobernador Cuomo les está saliendo unas cosas bien oscuras de lo que ha estado haciendo con esta situación del bicho y con estas casas donde hospedan a personas mayores, que se le llaman homes, donde prácticamente los obligó a que acepten personas con esa supuesta enfermedad, ese bicho, para que infectara a la población mayor en estos lugares. Tiene serios problemas ese señor Cuomo. Luego tenemos al gobernador de Illinois, que es el estado de Chicago, donde se ubica la ciudad de Chicago, y este señor es J.B. Pritzker, otro demócrata. En Pensilvania tenemos al señor Tom Wolf. En el estado de Minnesota tenemos a Tim Walz, demócrata. La alcaldesa de Atlanta, que acaban de quemar un carro y están haciendo disturbios ahorita en la ciudad de Atlanta, su alcaldesa se llama Keisha Lance Bottoms, también demócrata. Ahora, todo esto inició porque supuestamente este negrito, George Floyd, falleció el pasado lunes después de un supuesto caso de que un policía presionó su cuello con su rodilla y lo mató. Que pues ahorita estamos viendo, porque ya no es tan fácil de engañar a la gente con esto que se llaman falsas banderas o false flags en inglés, donde crean un escenario, y ya les voy a decir de dónde viene esto y por qué seguimos aceptando esto, y contratan actores, hacen todo un escenario y crean una mini película, y luego, como los comunistas medios de comunicación, publican y todos siguen el guión perfecto dictado por el Estado Profundo y toda la población es engañada inmediatamente. Aquí la palabra es engaño. ¿Ok? Entonces, como este afroamericano, como le dicen allá, un negrito, pues por ahí hasta han sacado que este negrito era actor de películas pornográficas y un montón de cosas que es claramente un falso positivo o una falsa bandera, un false flag, como se le dice. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que en realidad está pasando? Entonces, como el mago gira tu visión aquí, no quiere que veas acá. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Bueno, tenemos que retroceder el reloj unos 3 años y medio atrás y ver que el que gana las elecciones en Estados Unidos se llama Donald J. Trump. Y en su día de inauguración, ahí con todo el cabal criminalista, comunista, de los Obamas, los Clintons, los Bushes y muchos otros, dijo claramente, la era de los globalistas se acabó. Ahora, tenemos que entender una cosa.
aquí hay una guerra interna entre dos bandos que desafortunadamente pues nosotros nos involucramos. Nosotros que estamos en estos medios, que estamos tratando de hacer algo para ayudar al prójimo, a nuestros hermanos, tenemos que desafortunadamente involucrarnos en esta investigación y de cierta forma estar en esta energía que no es nada buena para nosotros, ni para mí, ni para ustedes, pero tenemos que ver lo que está ocurriendo para ver si podemos ayudar al resto de nuestros hermanos que siguen desafortunadamente durmiendo y pensando que todo va a regresar a lo normal. Lo normal es lo que nos llevó a este desastre. Todo esto que estamos viendo es por esa simple razón de estar engañados, dormidos, entretenidos con el fútbol, el básquetbol, el tenisbol, el béisbol, el hockeyball, el soccerball, todo con una pelota, con un ball. Y en inglés eso es porque eres un goofball, un tonto, y estás más preocupado por quién va a ganar el Super Bowl. Y acá de Centroamérica para abajo y Europa, todo el mundo es experto en el fútbol. Y si supieran un poquito de lo que está ocurriendo, pues cambiarían las cosas. Pero todo esto está diseñado por un gran engaño que está ocurriendo en el mundo astral, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, este incidente que estamos viendo ahorita, que ha causado todos estos disturbios en estas ciudades, tiene que ver con esta persona que ganó la presidencia de la Corporación de Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, ese día también dijo que se le iba a quitar el poder a Washington, D.C. y se le iba a regresar el poder a el pueblo. ¿Cuál es el poder de Washington, D.C.? Pues tenemos que regresar un par de años más hacia 1500, porque tenemos que ver a este grupo que se llama la Compañía o la Sociedad de Jesús, que fue iniciada por el hoy en día Santo Ignacio de Loyola. Entonces, durante estos 3 años que Trump gana las elecciones, su movimiento ha crecido y crecido y crecido. Y tenemos que ser realistas, ¿eh? Oye, si alguien, sea demócrata, republicano, socialista, qué sé yo, si esa persona dice, ¿sabes qué? Nos vamos a preocupar primero por el ser humano antes del capitalismo, o nos vamos a preocupar de traer justicia, equidad, pues yo voy allá, ¿eh? Y no puedo ignorar aquello que está ocurriendo. Entonces, no entremos en el debacle, en el conflicto de que, los republicanos y los demócratas y los izquierdistas y esto y el otro. Por favor, no hagan eso. Tenemos que ver todo el panorama completo. No puedes andar como los caballos con esas vendas que solamente ves aquí. Tienes que ver todo, analizar todo y no creer nada. Entonces, durante este incremento de popularidad de Trump, pues iba a que Atlanta iban 17,000 personas, que iba a Wichita, Kansas, 20,000 personas y otras 5,000 se quedaban afuera del coliseo, que iba a Filadelfia, que iba, o sea, por todos lados que iba, llenaba los coliseos. Y esto ya comenzó
a crear un grave problema para el Partido Comunista, conocido como los demócratas, y tenían que hacer algo. Y aquí es donde viene lo fuerte, que estos criminales comunistas, demócratas, Estado profundo, Deep State, gobierno de las sombras, como le quieras decir, están dispuestos a matarnos por lograr sus metas y mantenerse en el poder. ¿Qué hicieron? Lanzaron un supuesto virus y nos encerraron a todos. Y obligaron a todos a que se tapen la boca. Ese es un simbolismo, ¿eh? Tenemos que entender el simbolismo. Y nos dijeron que nosotros no podemos trabajar y no podemos salir de nuestras casas ni a comer ni a hacer nada hasta cuando ellos decidan. ¿Quieres ver comunismo más claro? ¿O necesitas más? ¿Quieren ver tiranía en su esplendor? Ahí está. Y luego ahora te están lanzando los semáforos. Semáforo rojo es toque de queda. Pues, ¿qué ocurre cuando hay toque de queda? Les pregunto. Todos los derechos, entre comillas, derechos, quedan anulados. Y como esta cosa que tenemos en Ecuador, esta vulgaridad de persona, si le podemos decir persona, uno de sus ministros de defensa acaba de él decretar algo, mandarlo al Congreso, que no tiene facultad para hacer eso, y decir, ¿saben qué? Si salen a protestar la gente, le vamos a caer a balas. Si el país está en estado de queda, toque de queda, inglés martial law, te podemos meter bala, y usar fuerza letal. ¿Cómo puede ser eso posible si tú estás en un estado de derecho o tienes democracia? Por favor, ya tienen que parar de decir eso. Entonces, el toque de queda es porque saben lo que se viene. Y esto lo he dicho un millón de veces, ¿eh? Y si alguno de ustedes todavía tiene alguna duda de que no utilizan la astrología para ver los movimientos de los planetas y ver qué influencia va a tener en nuestro planeta, están bien equivocados. Y se los dije que para finales de septiembre, octubre, iba a haber un estado bien caótico. Y eso no tiene que ver con los gobiernos, la economía, tiene que ver, pues, podríamos decir con la furia del cielo. Porque hay que recordar, que cuando ya Dios decide intervenir y arreglar las cosas, no es que va a decir, oye, vamos a hacer las cosas así poquito a poquito. No. No. Si va a arreglar las cosas, las va a arreglar y va a limpiar todo el desagüe. Y al limpiarlo, aquellos que no están preparados van a sufrir. Entonces, vuelvo a repetirlo. Prepárense, especialmente ustedes que están en Estados Unidos. Tenemos que regresar un par de años atrás, a un viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe de Francia ordena el arresto de todos los que hoy en día conocemos como los templarios. Un viernes 13, por eso dicen que es mala suerte.
Pero en ese arresto no pudieron arrestar a todos. 13 se escaparon, 13 templarios. Y estos que fueron arrestados fueron rápidamente juzgados y fueron ilegalmente evidenciado que estaban practicando una cosa que se le llama la cábala o el cábala, y los encontraron culpables de blasfemia y de magia. Y como mínimo unos 50 fueron quemados. Durante este saqueo y arresto de los templarios, se encontraron documentos. Y en estos documentos de los templarios decían muchas cosas, pero lo más importante que quiero compartir con ustedes es que ellos decían que el principio o su principio, ellos habían ya renunciado a lo que los teólogos romanos llamaron la religión de San Pedro, que es la que funda la Iglesia Cristiana del Vaticano. Entonces, los templarios habían sido iniciados en una rama secreta gnóstica de la Iglesia Oriental, conocida como la Iglesia Cristiana Primitiva. Debido a que la sucesión apostólica de los cristianos primitivos afirmaban fluir de Juan Bautista, el apóstolo Juan. Y por lo tal, pues ellos se llamaban los juanistas o joanistas. ¿Ok? Ahora, los joanistas o juanistas creían que aunque Jesús estaba imbuido de un espíritu totalmente divino y dotado de cualidades más asombrosas, no era el Dios verdadero. Y de acuerdo a esta lógica gnóstica, el verdadero Dios que conocían los juanitas, nunca este verdadero Dios se iba a rebajar a él mismo o a sí mismo para volverse vil en materia humana. De hecho, se conocía que Jesús era un falso Mesías, enviado por, escuchen bien, los poderes de las tinieblas, y fue justamente crucificado, aunque cuando perforaron el costado, este personaje, Jesús, se arrepintió de lo que estaba haciendo y de sus pretensiones y recibió un perdón. Esto es lo que estos antiguos gnósticos, que se llamaban los juanitas, que los templarios habían encontrado cuando se habían formado para proteger la tierra sagrada y saquearon muchas cosas y encontraron mucha información, especialmente de la Biblioteca de Alejandría, que ya estaba en Turquía, lo que hoy conocemos como Turquía. Entonces tenían mucho conocimiento de prácticas esotéricas y de la magia. Ahora, con respecto a estos milagros que se le otorgan a Jesús, o que supuestamente Jesús hizo, esta organización secreta, los juanitas, creían que Jesús a lo mejor sí pudiera haber hecho algunas cosas extraordinarias o milagrosas, ya que sabía los poderes del bajo astral.
Entonces, todos los actos de Jesucristo, como se describían en los evangelios o en el evangelio, ya sean actos de ciencia humanas o actos de poderes divinos, o puede ser aceptado como verdadero. Esto es lo que ellos decían, excepto lo de la resurrección, que fue omitido de las copias en estos documentos que los templarios tenían en sus evangelios o sus documentos. Entonces, por lo tanto, a pesar de todos sus maravillosos atributos, Cristo no era nada, así lo describían, era un falso profeta y sin valor. Y que solo el Dios superior del cielo tenía el verdadero poder para salvar a la humanidad. Y no era un blanco barbudo sentado en una nube tocando un arpa, pero se referían a los astros. Ahora, pero el Dios superior, como evitó la materia humana, y por eso señoreó sobre el mundo material, pertenecía a lo que ellos le llamaban Satanael, el malvado hermano de Jesucristo. Satanael solo podía enriquecer con daño, miedo y engaño. Recuerden la palabra engaño hacia la humanidad. La cábala templaria representaba o describía a esta entidad llamada Satanael como la cabeza de una cabra adornada. A veces contenía dentro de un pentagrama. Este símbolo es profundamente arraigado en la cábala del Antiguo Testamento, en el que se identifica la cabra con poder en el mundo y separado de Dios, y su nombre era el Baphomet o Armand, que muchos de ustedes ya conocen lo que es el Baphomet. Ahora, ¿dónde vemos cómo estas antiguas sociedades mostraban esto? Pues cuando había esta fiesta que se llama Yom Kippur, que es la fiesta más grande para los judíos, que también se le dice el día de la expiación, una cabra se salva del cuchillo de ser sacrificado, ¿verdad? De ser asesinada esta cabra. Asesinan a un montón de otros, pero una se salva. Y este es el simbolismo que esta cabra que se salva, cabra, es para que se lleve los pecados de Israel. La cabra salvada o el chivo expiatorio, que en inglés es scapegoat, me da risa porque utilizamos estas palabras en inglés como un scapegoat y no sabemos exactamente de dónde viene. Fue expulsada de la congregación para llevar los pecados de Israel al desierto, que tipifica el mundo. El chivo expiatorio escapa con su vida y su libertad. ¿Ustedes se han preguntado en algún momento por qué cada presidente en la época de noviembre, el día de dar gracias, Thanksgiving, le perdona la vida a un pavo? ¿Se han preguntado de dónde viene eso? Bueno, ya lo saben. Ahora, un par de años después, un marzo 22, esto todo está empatado, lo que estamos viendo ahorita, todo está empatado. Ya, pues necesitamos saber nuestra historia, la verdadera historia. Y
hacer un análisis coherente, no cualquier babosada. Marzo 22 de 1312, el Papa Clemente V ahora disuelve los caballeros templarios con su decreto Vox Clamantis, y Vox Clamantis en latín, en español, es grito de guerra. Ahora, el gran maestro de los templarios de este grupo se llamaba Jacques de Molay, que algunos dicen que no existió Jacques de Molay, pero vamos a decir que sí existió. Justo antes de su ejecución en 1313, que también lo quemaron y le echó una maldición a la iglesia, envió a estos 13, recuerdan que se salvaron, esos 13 templarios, estos 13 templarios franceses que sobrevivieron, a establecer 4 otras logias, 4 logias metropolitanas, una en lo que era o es Estocolmo para el norte, una en Nápoles, parte del este, una en París para el sur y una en Edimburgo por el oeste. Ahora, estos templarios que sobrevivieron, que luego Jacques de Molay los manda para que fundan estas nuevas logias, los templarios se convirtieron en lo que hoy en día también conocemos como los Rosacruces y caballeros teutónicos. Ustedes que viven allá en California, cerca de San José, hay un templo de Rosacruces, un complejo muy grande, incluso tienen pirámides y cosas duplicadas, y hay una biblioteca ahí muy importante con libros que vale la pena que vayan, si es que pueden salir de sus casas, y miren a algunos de esos libros en el templo Rosacruz. Bueno, estos caballeros teutónicos se hicieron fuertes en Maguncia, lugar de nacimiento de la prensa de Gutenberg. 6 siglos después, como la Orden Teutonic o the Teutonic Order. Estos caballeros proporcionaron el núcleo de apoyo político, adivinen a quién, Adolfo Hitler, en Múnich y en Viena. Ahora, la logia de Edimburgo se convertiría en la sede de la masonería del rito escocés, que los historiadores de los masones lo llaman masonería estadounidense o Freemasonry. Porque todos, menos 5, que firmaron la Declaración de la Independencia, se dice que practicaban ese oficio de la masonería. En España y en Portugal, los templarios se convirtieron en lo que hoy en día conocemos como los Illuminatis, en quienes Íñigo, ¿saben quién es Íñigo? Íñigo es Ignacio de Loyola, tenía membresía en Manresa y era el caballero de Cristo. ¿Por qué menciono a los jesuitas y a Ignacio de Loyola? Porque previo a la caída, entre comillas, de los templarios en Francia, cuando el rey Felipe los manda a que le corten el pescuezo y los quemen, pues resulta que Ignacio de Loyola se encuentra también con algunos de estos escritos y se da cuenta lo que conocían estos templarios referente a la magia y cómo contactar con esta entidad que tenía una cabeza de cabra, y esa entidad les daba información de cómo engañar a la humanidad. Recuerden eso. Ahora, ustedes recuerdan que cuando vino Cristóforo Colombo, que era un genovesa de Génova, toda esa historia trucha que te dijeron que
que Fernando, Isabel y todo eso. Ya los templarios, mucho más antes de 1492, ya habían llegado a las Américas por años y ya habían hecho amigos con los nativos y ya habían sacado mucho oro y se habían vuelto muy ricos y habían construido sus castillos. ¿Dónde creen que sacaron toda la guita, la plata, la lana para construir esos monumentos tan grandiosos, iglesias, basílicas, castillos? Eso cuesta, ¿eh? Cuesta armar ejércitos. ¿Y dónde sacaron tanta plata? Ya la habían sacado de sus viajes previo a 1492. Ya habían hecho rutas, ya habían hecho la cartografía de las Américas. Todavía no habían azotado a los indígenas porque se habían hecho amigos y comerciantes con los nativos. Entonces, cuando Colón llega, este programa ojalá no se extienda mucho, pero es importante que sepan todo esto. Cuando Colón llega con sus 3 naves, la Pinta, la Niña y la Santa María, recuerdan que tenía la Cruz Roja en esas embarcaciones. Esa Cruz Roja es la marca de los templarios. Y esa Cruz Roja todavía la vemos en muchos lugares. Entonces, ese cuento chino que nos metieron, que Colón vino a... Mentira, ya sabían todo de las Américas muchos años antes. De hecho, hice un programa aquí en mi canal donde hablé sobre esto, que tengo que terminar la segunda parte, pero bueno, no la he terminado. Pero esto es importante. Miremos los 4 votos de los jesuitas. Pobreza, que es un chiste, pero recuerden la palabra engaño. Pobreza, castidad, obediencia a la iglesia y un voto de obediencia especial al Papa. Ahora, ellos no estarían confiados a ninguna parroquia específica, como el Papa o el Vaticano asigna a la iglesia y traslada a sus obispos, cardenales, curas y todo eso. No, sino que estarían dispersos por todo el mundo y según las necesidades del papado. No usarían ningún hábito en particular, pero se vestirían de acuerdo con el entorno en que se encontraron o se encontrarían. Y lo harían infiltrándose en el mundo en una variedad impredecible de actividades. Es decir, cuando Ignacio de Loyola va al Papa y lo convence que le dé la venia para que él inicie su militancia, la orden jesuita o la campaña o la sociedad de Jesús, se iban a convertir y se convirtieron en médicos, abogados, autores, teólogos, reformistas, financieros, estadistas, cortesanos, diplomáticos, exploradores, comerciantes, vendedores, poetas, académicos, científicos, arquitectos, ingenieros, artistas. De hecho, ellos fueron uno de los primeros que iniciaron lo que hoy en día conocemos como radio y las cámaras y de grabación también. Fueron los jesuitas. Impresores, filósofos y cualquier otra cosa que el mundo pueda exigir y la iglesia requiera. Luego crean esto que conocemos como, ellos le titulan el lugar de Cristo, mejor conocido como el vicario de Cristo. Recuerden quién es Jesucristo de acuerdo a los templarios. Satanael es el hermano y este fue enviado por las tinieblas del bajo astral. Y estoy leyendo un libro que es muy importante y encontré para los
dioses de nuestro grupo privado para mentes extraordinarias, que estamos armando un proyecto muy importante, y los invito a todos ustedes que se unan a nuestro grupo. Encontré algo muy importante para ese escrito, mis queridos dioses, que voy a compartir con ustedes el próximo viernes. Entonces, crean esto que se llama el vicario de Cristo, en latín contemplativus in actione. Es contemplación activa, obediencia instantánea con todo pensamiento crítico va a ser suprimido. Recuerden que yo siempre les digo, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Que no podemos tener un pensamiento crítico. Y esto es algo que a mí me frustra mucho, como amigo, como socio, como profesor, como entrenador, como coach, se me hace difícil no poder entender por qué mis hermanos no pueden tener un pensamiento crítico. Y ya les voy a decir por qué. Entonces, cuando Ignacio de Loyola concluye su presentación al frente del Papa para convencerlo que le dé el sello de aprobación, pues el Papa grita y dice: hoc est digistus Dei. En latín, en español, este es el movimiento del dedo de Dios. El 27 de septiembre de 1540, el Papa Paul III selló su aprobación con la más alta y solemne forma de pronunciamiento papal, un documento que conocemos como una bula papal. Y esa bula se llamaba, o se llama, Regimini Militantis Ecclesiae. Un par de añitos antes, 1537, el mismo Papa Paul III creó otra bula papal que se tituló Convocación, donde en esta bula papal decretó que todo el mundo en las Américas tenía que ser bautizado, y por medio del bautizo te van a robar el alma. Iban a robar el alma. Y eso fue trasladado a las Américas por Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús, o la Compañía o la Orden de Jesús, y fue muy sutilmente introducida, infiltrada en todas las Américas, y les hicieron creer que si no bautizabas a tu hijo, ese hijo iba a ir al limbo, al mundo de los perdidos, con el hechizo del bajo astral de este Baphomet Armand. Por medio de ese rito, ahora iban a atrapar el alma de cada uno de nosotros. Ahora, tenemos que ver a Mercurio. Yo sé que algunos van a decir, ¿y qué tiene que ver Mercurio, el planeta, con todo esto? Pues tiene que ver mucho. Por eso les digo que es importante tener sabiduría de los astros. Y ahora en octubre van a conocer quién es Dios. La vida teológica de Mercurio comenzó en la antigua Babilonia, donde fue conocido como Marduk. Y pues toda esa babosada de Marduk y de los Anunnakis y de esto, no están hablando de eso.
Ese es el engaño donde te meten para que te entretengas. Pero Marduk en Babilonia era Mercurio. La Biblia lo llamó Merodach. Los hebreos lo llamaban Enoch o Enoch. Los egipcios Tot. Los escandinavios lo adoraban como Odín, el padre de Thor. Y los teutones como Wotan. Y los orientales como Buda. Buda. Y los griegos Hermes. Por cualquier nombre, en cualquier cultura que se conociera a Mercurio se lo consideraba el dios de la mente universal, de las escrituras, de los números, del pensamiento, y también se lo conocía como el que atrae a los seguidores y los lleva o lleva sus almas a Hades, que es el dios del inframundo. Los griegos le dieron también el título de psicopompos a Mercurio. ¿Y por qué es eso? Psico, alma, y pomposo es director. Y en la mitología, a Mercurio, pues todo el mundo lo conoce como el mensajero de los dioses. Y él es el único que puede ir al inframundo de Hades a pues llevarle mensajes. No, también le lleva almas. Entonces, en muchas culturas también se lo conoce a Mercurio como el ingenioso engañador. Y le dieron el título del embaucador, como los jinns. Era la deidad patrona de los engañadores, de los ladrones. Incluso cuando en la mitología se dice que era un bebé Mercurio, él no podía resistirse a robarle el ganado a Apolo. Ahora, hubo un concilio que se llamó el Concilio de Trento y el espíritu, digamos, la energía de ese concilio fue dominado por la energía de Mercurio. ¿Qué significa eso? Pues todo eso fue un engaño, una mentira, una trampa, una pila de ladrones que supuestamente estaban viendo qué libros eran importantes y cómo iban a presentar ciertas creencias y de la Virgen María y todo eso. La energía, la base era, pues, de mentiras, engaños. Ahora, esto que les estoy diciendo, ahora fue adoptado por Ignacio de Loyola años después y su Sociedad de Jesús o los jesuitas. Recuerda que esa bula papal de Paul el III, donde él le otorga el poder, y vaya que fue un poder, esa bula Regimini Militantis Ecclesiae, le da el poder de militar para que ellos hagan lo que les dé la gana y cómo les dé la gana y que puedan tener la venia de Dios. Y como pues Ignacio de Loyola le dice al Papa, pues tú eres el vicario de Cristo, el vicario del falso Mesías, el hermano de Baphomet, de Armand, pues es una linda compañía, una linda asociación. Recuerda que esa bula, Regimini Militantis Ecclesiae, era para que Ignacio creara una guerra
guerra en contra de la familia humana. Y cuando él ya inicia su proyecto, su primera regla se llamó Belli Lengum Dormi, que es: en guerra las leyes duermen. Cuando las leyes duermen, pues las armas ahora se trasladan a los sacerdotes y ellos utilizan la arma de la intriga, del engaño, del fraude, de la equivocación, la casuística y esta reserva mental que ellos conocen, y todas estas disciplinas del bajo astral que utilizan para contactar a esta entidad de Baphomet, Armand, para ver cómo embaucan y engañan a la familia humana, es lo que ha hecho tan notorio a los jesuitas y tan a menudo despreciados que muchos países en Europa los expulsaron. Pero eso también en otras palabras, eso también fue creado por los mismos jesuitas para que los expulsen. O sea, recuerden que ellos tienen una firme orden, un voto hacia el Papa y la Iglesia. Y ellos mismos crean que los expulsen. Miren cómo conocen y cómo tienen la capacidad de engañar. Porque luego se iban a volver a infiltrar y, por ejemplo, los expulsan de Europa y ahora comienzan a iniciar su educación de escuelas, colegios y universidades en las Américas. Y uno de los puercos presidentes que les abrió la puerta a los jesuitas en Ecuador fue García Moreno. Por eso allá en el norte de Quito hay una biblioteca específica para García Moreno y los jesuitas. Y el cura que funda escúchenme bien, esa biblioteca de apellido Poli Lazo, tiene un vínculo con un tal churquero que conocemos acá en el Ecuador. Ok, no vamos a entrar en eso. Entonces los españoles en esa época que expulsaron también a los jesuitas, pero no se dieron cuenta que fueron embaucados por los mismos jesuitas. O sea, ellos pensaban que pues tenemos que sacar a estos cabrones de aquí porque, o sea, se están apoderando de todo. Y pues ya nos quieren quitar el poder de los reyes y de nosotros. Entonces ellos sacan un eslogan o una frase que dice: Don Dinero es muy católico jesuita. Investiguen el nombre de Lorenzo Ricci, se escribe R-I-C-C-I. Ahora, miren lo que dice Napoleón Bonaparte. Dice: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Sus jefes o su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y el objetivo de esta organización es poder. Poder es su más despótico ejercicio, poder absoluto, universal, poder para controlar el mundo bajo la voluntad de un solo hombre, el superior general de los jesuitas. El jesuitismo, como le dice, es el más absoluto de los despotismos y a la vez es el más grandioso y enorme de los abusos. ¿Por qué les digo todo esto referente a esta historia de los jesuitas, de Ignacio de Loyola, lo que encontraron los templarios, ese conocimiento
que sabían de ese personaje? Yo en algún momento hablé sobre esto que se llama la octava esfera. Y esta octava esfera, de acuerdo a las sociedades secretas ocultas, decían que esa octava esfera estaba debajo de la Tierra, de nuestro planeta, y que en sí era parte de nuestra Tierra. Y el gobernante, que no es físico, es esta entidad que le llamaban Armand o el Baphomet. Pero que él podía encontrar un vínculo con el plano físico de la Tierra si alguien lo invocaba. Yo en algún momento estuve en un taller en México y en un hotel que me quedé hostal. Cuando entro, cerré la puerta y veo, y creo que le saqué una foto, una foto de Ignacio de Loyola que decía: Santo Ignacio de Loyola, con tu poder, protégenos de cualquier demonio, de cualquier mal espíritu. Y lo tenían colgado ahí en su puerta. ¿Y por qué es eso? Pues que Ignacio de Loyola sabía todo esto del bajo astral y lo había adquirido de los templarios, de todos sus escritos que narraban sobre esta entidad que conocían como Jesucristo, que eran simplemente otro malo. Mira lo que no conocemos de las historias y solamente creemos lo que nos han dicho. Pero los que están detrás de todo esto son estos embaucadores jesuitas que son, pero los mejores de los mejores en el arte del engaño. Y hoy tenemos un papa blanco jesuita y tenemos un papa negro jesuita. Y los jesuitas nunca podían ser un papa del Vaticano. ¿Y cómo lo lograron hacer? ¿Y cómo lograron embaucar a una gran parte de la población del mundo que este nuevo papa Francesco Bergoglio era un buenito, y él es humilde, él es el papa del pueblo. De hecho, le dicen que es hasta rojo porque es medio socialista y comunista. Simplemente porque cambió su silla, se cambió los zapatos y ya no anda en el último Mercedes-Benz del año. O los presidentes y personas que piensan esto están bien enredados en el bajo astral de Armand Baphomet o son cómplices y saben. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Tenemos que estos bafomecistas, que se llaman Partido Demócrata, y otros en el mundo, están con el plan. Y el plan es llevar un caos total, hacerle creer e embaucar a la gente, decirle que es o por Trump, o por la COVID, o por la economía mundial, o porque te quieren meter el chip, o porque te van a vacunar, pero eso no es la verdadera razón. Para lograr esa meta que ellos quieren, tienen que ya lanzar su última fuerza, su último latigazo, su última furia. Y esa furia la vamos a ver. ¿No se han dado cuenta de estos disturbios que están ocurriendo
En Minneapolis quemaron la gente, quemaron una estación de policía y la policía salió huyendo. Oye, eso nunca pasa en los Estados Unidos. Ya le hubieran caído a palo, le hubieran tirado taser, bombas lacrimógenas, se los hubieran llevado toditos. Y pues resulta que ahora los policías salieron corriendo y dejaron que quemen la estación de policía. Y ahorita queman edificios y los policías están ahí nomás, no hacen nada. Cuando antes, o sea, la policía más notoria del mundo era Estados Unidos. Palo, gas y todo, como los carabineros allá de Chile. Pero ahora están tranquilitos y están dejando que la gente... Y en estas ciudades que están gobernadas por demócratas, porque ya tienen las órdenes, deja a la gente tranquila, deja que crean caos, deja que destruyan, deja que se maten entre ellos, deja que roben y hagan todo, porque el plan es otro. Tengan mucho cuidado con lo que está ocurriendo. Y esto se va a salpicar también a nuestra América. Ya lo estamos viendo. No tan grave ahorita como lo estamos viendo en Estados Unidos, pero ya se viene para acá. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Yo solamente puedo compartir con ustedes lo que yo conozco y lo que me ha funcionado a mí y a mis cercanos. Ahorita, olviden de ofenderse por tonterías. Olviden de gastar su valioso tiempo con cosas que, pues, no son importantes. Entiendo que muchos están despertando y comienzan a investigar y se encuentran con la flor de la vida, con Drúmbal o con los Anunnakis y con las naves en Marte y todas esas cosas. Solo pregúntate, ¿cómo esa información me va a hacer una mejor persona? ¿Qué cosa puede ayudar mi salud para tener mi mente clara? ¿Qué me puede ayudar para entender mi entorno? ¿Qué me puede ayudar para poder hacer un análisis coherente de lo que se viene? ¿Y cómo me puedo proteger con derechos naturales? No derechos corporativos que son los que están gobernando en el mundo hoy. Saber la diferencia de legítimo con legal. Saber la diferencia entre un lawyer y un attorney. Saber lo que es de jure y lo que es de facto. Acabo de publicar en mi Facebook, los que no me tienen en Facebook, mándenme una invitación, me encuentran como Johnny Guzmán. A la doctora Claudia Trujillo la encuentran a ella como doctora Claudia Trujillo. Acabo de publicar un video de Porky Pig Duque, el presidente de la Corporación de Colombia, donde en su juramento para ser presidente le preguntan, ¿usted jura ser presidente de la corporación? Vayan a mi Facebook y mírenlo, escuchen. O sea, ya ahorita, como ya embaucaron y ya atraparon la mente de la mayoría de la humanidad, de la familia humana, y ya los tienen atrapados en el bajo astral, ya es de frente, mis queridos, ya es de frente. Como quieren decir que está bien tener sexo con un niño. Es su preferencia sexual y ya tenemos que aceptar eso. Un viejo de 60 años tener sexo con un niño de 12 años. Esa es la nueva normalidad. No repitan eso.
Entonces, yo les recomiendo que hagan un listado de 10 puntos de lo que sí es importante para ustedes. Y uno de esos puntos debería de ser tener un terreno donde puedan sembrar y tener agua y un poco lejos de la ciudad. Eso debería de ser uno de los puntos. Y aprender a trabajar en grupo y ayudarnos, no a seguir el mismo juego del engaño y de la ignorancia y del fraude y del atraco y luego aplaudir a aquellos que te han embaucado. No hagan eso. Ya una gran parte de la mayoría no va a ver el futuro. Bien, eso va a ser todo por hoy. Les agradezco por estar aquí, queridos dioses. Les recomiendo que se unan a nuestro grupo privado para mentes extraordinarias. Ahí estamos hablando cosas que pues no podemos decirlo aquí con la doctora Claudia Trujillo. Escriban a info@qltv@gmail.com para pedir información para que se hagan miembros. Si quieren una consulta conmigo privada, me pueden escribir a qltelevisión@gmail.com. No se olviden de darme un dedito arriba, compartan y nos vemos pronto para otro programa. Que tengan una linda noche. Los quiero mucho, mucha salud perfecta, mucho bolingo y como siempre, mucha magia. Chao.